Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que difunden, los que nos acompañan, a todo nuestro agradecimiento. También especialmente a los que colaboran con TLV1. El aporte que hacen a TLV1 es muy importante para continuar en el aire y llevarle, como siempre hacemos, toda la verdad. Así que agradecemos no solo que el aporte a este programa, al canal en general, con toda su programación, aceptamos y agradecemos mucho los que lo hagan. Acuérdense que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, la descripción, las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, le pedimos que nos guíe, nos ilumine en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y también le pedimos a María Madre que nos acompañe, nos defienda ante los enemigos ocultos, abiertos que tiene nuestra patria, nuestra Hispanoamérica, nuestra fe católica, nuestra cultura y obviamente nuestro canal. Así que le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, que nos defienda de nuestros enemigos y nos ampare a la hora de nuestra muerte. Amén. El programa de hoy vamos a tocar un poco un tema de color, llamémoslo, ¿no? Porque tiene que ver con un poco de los barrios argentinos, barrios porteños, entre ellos vamos a tocar un barrio en particular, donde tiene toda una historia. No sabía que era tan larga, ¿no? Más de 130 años, ¿no es cierto? Y que ha contemplado la industria, el desarrollo, después barrio poblacional, inmigración, como ha tenido la Argentina en general. Pero algo que lo ha destacado es cómo ha mantenido la identidad nacional, ¿no? Es ese sentir frente a un montón de circunstancias que se habían dado, especialmente en una época en la cual se quería que ese barrio cambiara de nombre y se le pusiera Palermo Queens, como Queens en Estados Unidos, en Nueva York. Pero bueno, tiene una larga data, una historia muy importante. Para mí es un gusto compartir el programa que nos va a contar sobre este barrio, que es justamente Villa Crespo, que es el secretario académico de la Junta Histórica de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Y es escritor, editor, es decir, se ha dedicado mucho, y también analista político, no cabe la menor duda, porque hemos tenido conversaciones políticas también en su momento. Para mí es un gusto que nos aclare, especialmente la publicación, si la podemos, señor director, en pantalla, La República de Villa Crespo. ¿Qué tal? La República de Villa Crespo. O de marketing. O de marketing. Perdón. Es una pregunta que hay que responder. Hay que responder. Bueno, para mí es un gusto compartir el programa con Hugo Osvaldo Tornese. Igualmente. Gracias, Hugo, por estar No, ahí. el agradecido soy yo, porque las juntas históricas no tienen mucha difusión y esto es para nosotros sumamente importante, difundir la historia de nuestros barrios y de la ciudad, porque estamos federados todos los barrios en 40 y pico de juntas, sí, y a su vez confederadas. Ahora le dicen comunas, ¿no? Es como que es algo completamente diferente. Barren el tema de un barrio es algo prácticamente concebido de manera natural, sí, y las comunas son más que nada un artificio político para colocar gente. Que no está funcionando como la ley manda, ¿no? No funciona, ¿no? No, sí, lamentablemente no. Bueno, capaz que la intención que... En detrimento justamente de los barrios. Sí. Pero bueno, además estamos confederados a nivel nacional con las juntas de estudios históricos provinciales de todas las provincias de la Argentina. Así que bueno, es un gusto estar acá y un agradecimiento enorme el poder difundir lo que hacemos. Para mí es un gusto tenerlo y que nos cuentes un poquito, ¿no? Si volvemos, le pedimos al señor director que ponga en pantalla la imagen, ¿no? Bueno, escribiste un libro, obviamente, sí, de la Junta Histórica, ¿no?, de Villa Crespo, pero aparece como la República de Villa Crespo. Esto suena a separatismo. ¿Qué es esto? Bueno, tiene una historia vinculada a la historia nacional. Cuando en 1887 se iza una bandera en el barrio de La Boca, la colectividad genovesa iza la bandera de Génova, y Roca, sable en mano, general del ejército argentino en ese momento, le hace arriar la bandera de Génova a Estaco.
colectividad porque se habían, digamos, extralimitado, se habían extralimitado, ¿no? Sí. Bueno, fue todo, digamos, muy risueño al final y terminó siendo una institución, una ONG, la República de Villa Crespo, que emuló el barrio de Villa Crespo muchos años después, en 1835, de ahí el título del libro, La República de Villa Crespo. ¿Y qué contiene esta república, o por lo menos esta idea de, ¿no es cierto?, de la Junta Histórica, que evidentemente analiza la historia, como muchas juntas históricas de diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires? Claro, la República empieza como una mascarada, una comparsa de burla al gobierno nacional. Es decir, los personajes de esta comparsa, la República de Villa Crespo, se ataviaban con ropa del siglo XIX, con esos sombreros bicornes, con plumas y demás. Sí. El presidente de la República de Villa Crespo recibe al presidente de la República de La Boca en una caravana que viene desde La Boca con mateos tirados obviamente por caballos, carros y hasta almirantes del Riachuelo, que era ni más ni menos Quinquela Martín, el pintor. Mirá. Venía a representar y el almirante del Maldonado, porque teníamos el arroyo hacía poquito, recientemente entubado, era Remigio Iriondo, el almirante del Maldonado. O sea, era una mascarada para divertirse. Muchísimo, más de 2.000 vecinos esa noche del 14 de diciembre de 1835 en la sede de la República de Villa Crespo, que hoy actualmente existe, que es el Café Notable San Bernardo, que está en la avenida Corrientes 5436. Dijiste 1835 o 1900. La del 1935, bien. La de República de Villa Crespo, sí. Y 1887 la de La Boca. Ah, claro. Exacto. Perdón por la digresión. El furcio. Hay obviamente todo esto es una parodia. Sí, una parodia. Al gobierno nacional. Sí. Porque ¿qué diferencias había como para que existe esa parodia? Bueno, era la manera digamos, burlarse de la situación del país, que bueno, en esa época era la década infame. Claro. En 1930, después del golpe de Irigoyen, claro. El gobierno prácticamente... Duro, ya. Claro. Sí, no eran elecciones... Claro. Normales, más bien fraudulentas, claro. Y entonces a través de estas instituciones se podía, digamos, era como una queja claro. Humorística claro. De lo que sucedía en el país, ¿no es cierto? Vergonzante, claro. Por supuesto, ¿no? Las diferencias que había, ¿cuáles eran? Por ejemplo, es decir, la burla principal, ¿qué era lo que destacaba en esa república para tomar el pelo al gobierno? Y el hecho claro, los funcionarios que prácticamente no representaban a la población, sino más bien sus propios intereses. Y todo con humor, como ya le digo, recibir a la República de La Boca por la avenida Corrientes, encontrarla más que nada en el límite de la República de Villa Crespo, que era y es la avenida Ángel Gallardo, antes Chubut. Fue todo un acontecimiento festivo. En esas épocas Villa Crespo tenía una participación vecinal amplia, una cultura muy reconocida a nivel, inclusive, de no envidiarle nada al centro de la ciudad, porque el tango, la cultura, los pintores, los escritores, los poetas, los músicos se reunían en distintos bares que abundaban en el barrio de Villa Crespo. Luego de la Segunda Guerra Mundial todo eso decayó en un éxodo vecinal y digamos, con el rock y toda la música extranjera que vino, Villa Crespo prácticamente pasó a ser un barrio desconocido, hasta que en el 2007 apareció la noticia en tapa de Clarín de que se le pretendía cambiar el nombre autóctono por uno completamente foráneo como Palermo Queen, ¿no es cierto? Claro.
Eso fue impactante y bueno, dio lugar a una participación vecinal muy amplia y en que tuvo un rol importante la República de Villa Crespo y sobre todo la Junta Histórica, ¿no? Se empieza a desarrollar más, como decía, en 1930 más o menos, eso es lo que se arma la República, ¿no? O por Desde lo menos esa el fecha concepto, en adelante, dice. sí. ¿Cómo era Villa Crespo? ¿Cómo dijiste un poco que era también parte industrial? Claro, en sus Porque comienzos... porque era lejos del centro. Bueno, No, sí, no, sí, sí, totalmente era, digamos, el arrabal, o Claro. sea, donde nace el tango arrabalero, Sí. prácticamente en las orillas, lo que era Palermo, lo que era el Maldonado, sobre todo el límite de la capital federal que avanzaba raudamente. En 1888 se produce, digamos, la efectivización de la ley de federalización de la capital, que antes no lo era, no era la capital de la Argentina, sino que había un pueblo llamado Belgrano, en el barrio de Belgrano hoy por hoy, y Flores, que es donde se firmó el Pacto de San José de Flores. Pero eran pueblos que estaban a cierta distancia de lo que era la capital federal, reducida hasta Almagro, y más allá era todo campo, Villa Crespo era todo campo. Entonces, como la época era, digamos, el auge de la revolución industrial, hay un dato muy importante, muy curioso además, paradigmático, que es que Belgrano ya había dicho en su época, el general Belgrano, que Argentina tenía que fabricar zapatos. Y se dio que en 1888 se coloca la piedra fundamental de la fábrica nacional de calzado justamente en un predio de la familia Lebrero, que lo compra la empresa Guatán, que era la que luego iba a erigir la fábrica nacional de calzado, el 3 de junio, el día del natalicio de Belgrano. Fue premonitorio. Ese día se acercó el intendente de la capital federal, el segundo intendente de la capital federal, que era Crespo, de ahí el nombre del barrio. Entonces se le dio el crédito al intendente. La villa de Francisco Antonio Crespo se empezó a denominar toda la zona, porque se empezó a rematar gracias a que la fábrica empezó a entregar terrenos para distintas actividades, principalmente sociales, como ser una plaza con juegos infantiles para los hijos de los obreros. El terreno para la parroquia San Bernardo lo dona a la Fábrica Nacional de Calzado, la alcaldía del barrio donde funcionaba el juzgado de paz, la comisaría, y ladrillos que donaba para que los obreros hagan sus viviendas. O sea que era un pueblo, una aldea, que la fábrica, a través de su gerente, Salvador Benedit, impulsó. O sea, prácticamente no hubo fundación, pero era como un pueblo. Entonces, los italianos, trabajadores devotos de San Crispín, porque venían todos de Italia a trabajar en la industria del calzado, San Crispín es el patrono de los obreros del calzado, fueron, digamos, creando viviendas para traer así a sus familias, y de un complejo industrial que ya había algunas industrias metalúrgicas en la zona 2 años antes, en 1886, que vertían en el arroyo Maldonado los fluidos industriales. También lo hizo la Curtiembre, que vino unos años después. Que usaron, pobre, el Maldonado lo usaban de desecho permanente. Sí, iba todo para el Río de la Plata, ¿no? Todo, claro. Todo iba a parar ahí. De hecho, bueno, los niños jugaban a la orilla del Maldonado y no tenían cómo protegerse de las enfermedades, especialmente la tuberculosis. Por eso tuvimos la Liga contra la Tuberculosis en Villa Crespo, la primera. Pero también se hizo un club, el Club Villa Crespo, con una pileta, justamente para sacar a los niños del arroyo del Maldonado y de toda la podredumbre que se tiraba ahí. Entonces, bueno,
como decía, San Crispín había, digamos, sido el patrono hasta que hubo una disputa entre los obreros por cuando se hace la cesión del predio para que se haga una parroquia, no se sabía qué nombre ponerle, porque se le apuntaba a San Crispín, pero como el gerente había hecho todo para y por los obreros de ese lugar, le querían poner San Salvador. Bueno, se armó una puja ahí y una especie como empate, y Benedict decidió que se pusiera el nombre de su padre, que era Bernardo. Ni Salvador ni Crispín, sino Bernardo. Y de ahí que tenemos al santo patrono, San Bernardo, que ahí, bueno, premonitoriamente también, en la época en que él vivió, en la época de las cruzadas, él fue uno de los, si no el promotor de la primera cruzada para recuperar la tierra sagrada de Israel y hacer el reino de Israel, el reino católico de Israel. San Bernardo de Claraval. Y bueno, digo que premonitoriamente atrajo la colectividad que después se hizo famoso el barrio por eso, que es la colectividad judía, porque San Bernardo le pidió al Papa que no los persiguiera, no los convirtiera, porque él entendía que eran la raíz de la fe católica y si desaparecían no íbamos a tener de dónde, cuál era el origen del catolicismo. Hay una frase de San Bernardo de Claraval que dice, no me acuerdo exactamente, pero dice, cada vez que vemos un judío nos recuerda a la crucifixión de Cristo. Exactamente. Es decir, no había que perseguirlo porque a través de ellos podíamos fortalecer nuestra fe frente a lo que habían es lo que reivindica el deicidio de Cristo. Digamos, del judaísmo de Cristo. Los apóstoles eran todos judíos, pero lo que no resigna San Bernardo es que se convertirán en algún momento, cuando Dios lo disponga, al catolicismo, que es la fe verdadera, ¿no? Bueno, en misa se rezaba, creo que hasta el Concilio Vaticano II se rezaba por la conversión. Sí. Había oraciones especiales dentro de la misa que era por la conversión, ¿no? Exactamente. Después se eliminó porque, bueno, el Concilio Vaticano... El tema del amén, el tema de la paz sea con nosotros, es una frase judía y musulmana a la vez, ¿no? En Villa Crespo, yo de chico escuchaba Shalom Aleichem, que es justamente la paz con nosotros, o escuchaba el Salam Aleikum, que es exactamente lo mismo, de los musulmanes. O sea, viví una convivencia en el conventillo donde me crié y donde aprendí todo esto, ¿no? El desarrollo, entonces, era ciudad industrial, se hizo la primera, llamada fábrica de zapatos. Sí. ¿Se transformó en el mundo del zapato ahí? Sí. Digamos, ¿había otras fábricas? Sí, la fábrica de Ormas, la fábrica nacional de Ormas, la Curtiembre en su momento, la Federal, que bueno, Marechal en su libro, gran católico, él la denominó la Universal. Sí. Era muy significativo el nombre de que la llamara la Universal, porque justamente Marechal universalizó a Villa Crespo, ¿no? ¿Verdad? El libro Adán Buenos Aires lo empieza a escribir en la esquina de mi casa. ¿Verdad? O sea, yo estoy con la Junta, está en Olaya y Belaustegui, y el libro lo empieza a escribir en Tres Arroyos y Olaya, nombra la calle Olaya en el libro, y él vivió prácticamente en la esquina así, en diagonal, digamos. Sí. Ahí Marechal, desde 1934, un año antes de la República de Villa Crespo, hasta ese año él vivió ahí escribiendo el libro El Adán Buenos Aires, tan famoso a nivel internacional. De hecho, vienen de Europa con el libro Adán Buenos Aires a hacer el recorrido turístico por el camino del Adán. Mirá vos. Y el diseño de Villa Crespo, ¿eso se hace en conjunto con el intendente de la Ciudad de Buenos Aires? Porque eso eran orilleros, como bien decías. Es decir, ¿cómo se va desarrollando la iglesia? Porque dijiste que fue amparada por uno de los empresarios, ¿no? Sí, Salvador Benedict le da los terrenos, se los cede a la parroquia. Sí.
Pero muy poco tuvo que ver el intendente Crespo. La mayoría era todo barrial, todo lo hacían sí, los sí, propios. los vecinos fueron realmente los que, y las instituciones, como la República, como los clubes, como Ateneos, en fin, el club de Antes ajedrez. había mucho más de ese tipo de Una actividades participación que fomentaba enorme. también a los propios, ¿no? El Exacto. club italiano que fomentaba, ¿viste?, la capacidad de los italianos. O sea, no era el gobierno, sino los vecinos a través de sus instituciones, en una comunidad bastante organizada a nivel barrial, localista sobre todo, con un sentimiento de pertenencia muy, muy grande, que afloró en el 2007 cuando se le intentó cambiar el nombre al barrio, porque todavía quedaba un 80% de la población de viejos vecinos, cosa que no tuvieron en cuenta las inmobiliarias a la hora de querer renombrar el barrio para poder venderlo mejor, ¿no? Si se quiere, marketineramente. Sin embargo, el 60% de la población estuvo a favor de esta lucha de la Junta Histórica de preservar el nombre del barrio. Pero, y entre los primeros, vos decías italianos y qué sé yo, que habían llegado. Vamos a ir a un pequeño corte, pero me gustaría que me cuentes un poco de, bueno, porque muchos de los que venían eran anarquistas, sí, ¿no es cierto? Después, sí. Y no sé si tuvieron que ver en la Semana Trágica también, sí. ¿no? Todas estas cuestiones que se vivieron, y me gustaría que me cuentes un poco de esto, seguramente para toda nuestra audiencia. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida sobre Villa Crespo, con Hugo Osvaldo Tornesi. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Hugo Osvaldo Tornesi, secretario académico de la Junta de Estudios Históricos, ¿no?, de Villa Crespo, y nos contaba un poquito del barrio, el origen del barrio. Había quedado en el bloque anterior, medio pregunto así, pero sé que hay diferentes etapas del barrio, ¿no?
pero hablamos de que la inmigración, ¿no? Hablaste que, bueno, estaban ahora inmigración hebrea de los últimos no sé cuántos tiempos, deben haber sido de los años 40, 30. No, de los años 20 y 22 aproximadamente. Coincide con la llegada de Atlanta. Mirá. El Club Atlanta también. Que está sentado por ahí cerquita. Claro, el vapor Weser es el que parte de Odessa, 14 de agosto. De esos años llega, bueno, a Entre Ríos en primera instancia, y hay una colectividad muy importante en toda la provincia, en distintos pueblos. Y luego, bueno, en la capital federal se fueron, digamos, asentando. Primeramente las instituciones más importantes están en Plaza Lavalle. Luego, digamos que la parte comercial en el vecindario de Once, que se transformó después en un centro comercial en Valvanera, en el barrio de Valvanera. Y finalmente decidieron afincarse premonitoriamente, como decíamos antes, con, digamos, la protección del santo patrono de Villa Crespo, San Bernardo, en nuestro barrio, en los conventillos sobre todo, más que nada conviviendo con las demás colectividades. Primeramente la vasca, la italiana, la gallega, la turca, por decirlo de alguna manera, porque venían más que nada de Turquía o sirio-libaneses, sobre todo los sirio-libaneses en el conventillo. Y ahí fue que se dio esto de este cocoliche y mezcla de idiomas. Sí, de todo. Porque que vi de chiquito, me enojaba con mi mamá. El famoso crisol de raza. Claro, porque ella me enseñó italiano. Y yo salía a la vereda y escuchaba hablar en irish o en árabe. Entonces era muy conflictivo para mí, me enojaba con mamá, no me puedo comunicar con mis vecinos. Digo, ¿qué está pasando acá, no? Pero era muy común, ¿no? Todas estas colectividades que decías, porque en algún momento hablábamos de los italianos que eran anarquistas, españoles también, españoles anarquistas. Los anarquistas llegaron en el 20 aproximadamente, que era más o menos en esa época. ¿Cómo convivían entre todos estos que eran, de alguna manera, se enfrentaban? ¿No? La colectividad católica sufrió en San Bernardo un atentado muy curioso, que después, bueno, fue famoso el Cristo de las manos rotas, porque recibió unos balazos. Y esto que voy a contar me lo cuenta la hija de Marechal, María de los Ángeles Marechal, que no era que le faltaban las manos, simplemente fue un balazo en estas disputas entre el catolicismo y el anarquismo, contra la estatua que todavía está en la parroquia de San Bernardo, y le vuela un dedo, un pulgar. Bueno, los corrillos fueron aumentando el accidente, de que le faltaba una mano, después las dos, piernas, al punto tal que después los propios, digamos, curas de la iglesia le cortaron las manos para seguir con la leyenda. Y bueno, cuando se enteraron de la verdad, que me lo cuenta, ya le digo, la hija de Marechal, le volvieron a poner las manos y ahora las tiene. Pero fue sangrienta la revuelta. Hubo muertos, hubo accidentes. ¿Y se daban por qué? ¿Cuál era Bueno, las protestas sociales que ya venían, digamos, bueno, en Estados Unidos con el tema de Chicago y los mártires de Chicago, que tuvimos un club en Villa Crespo que se llamaba Los Mártires de Chicago. Mirá. No tiene que ver con el Nueva Chicago de Mataderos, pero sí, digamos, con la misma ciudad, ¿no? Sí. Que se produjo esta matanza, el 1 de mayo empezó y el 4 de mayo fue terrible, y bueno, de ahí que surgió el Día del Trabajo, ¿no? El 1 de mayo. Claro. Así que tuvimos a los Mártires de Chicago, que después terminaron evolucionando en lo que fue un nombre muy particular, que habla de la unidad que hoy están necesitando los argentinos, que fue el Club Argentinos Unidos de Villa Crespo. O sea, se juntaron estos clubes que andaban en el barrio, creados por los anarquistas, y crearon Argentinos Unidos de Villa Crespo, que después, bueno, cuando fueron a anotarse en la liga, el nombre era muy largo, y el que le hacía los sellos le dijo, bueno, cámbienlo por Argentinos Juniors, que era más cortito. De ahí que, bueno, después se mudó a la Paternal,
y ahí es el vínculo entre Villa Crespo y la Paternal a través de este equipo de fútbol, el legendario Argentinos Unidos de Villa Crespo. Entonces tienen que ver con Atlanta. Sí, con Argentinos Unidos, sí, y con Nueva Chicago, Nueva Chicago, los mártires de Chicago, el anarquismo, el catolicismo, el judaísmo, el catolicismo, está todo muy entreverado y lo que sí podemos decir es que se desarrolló una convivencia ejemplar a lo largo de los años, que no es muy común. Tal vez porque el conventillo fue el crisol, no como en Estados Unidos y a los que nos quieren igualar, como Queens, donde las colectividades están aglutinadas por mosaicos. O sea, está el Harlem, el barrio de los negros, está el barrio chino, el Chinatown, está el barrio latino, pero no es que las colectividades se mezclan, sino que mantienen sus propias... Esa es una política muy anglosajona. Muy ¿no? anglosajona, que sí, cada no uno tiene que integrar. mantener su cultura, su estilo, entonces lo segmentan en sectores y entonces vos podés mantenerla, pero dentro de ese ámbito, Ahí. no te metas acá. Claro. Y la diferencia con lo hispánico, lo argentino, supongo que hispánico en general, Y en es Villa que todo Crespo, se mezcla. sí, bueno, a tal punto que me pasó a estar conversando con un auspiciante judío que me hablaba en árabe a mí, que yo soy italiano. O sea, no podíamos entender a la perfección. Tuvo que ver el pogrom que se dio. Los pogrom, sí, bueno, fue casi una especie de réplica. Pero ya le digo, en la época donde se dio esto de la Semana Trágica, después, bueno, también la revolución de los inquilinos, de las escobas, donde los encargados salieron a protestar por el tema del aumento de los alquileres. O sea, la participación en los barrios fue muy asidua y es lo que diferenció muchísimo el localismo barrial, que también en los demás, San Telmo, que es un barrio de conventillos, también pasó por lo mismo. Y eso fue haciendo y diferenciando la identidad de los barrios. Me hablaba de las comunas que, por ejemplo, yo explicaba que es algo muy artificial y perjudica la identidad barrial también, porque no están tenidos en cuenta los barrios en las comunas multibarriales, porque hay comunas monobarriales como Caballito, Palermo y Recoleta, que están compuestas por un solo barrio, y ahí todo atañe a la idiosincrasia de ese barrio. Son barrios muy grandes, de 200.000 habitantes, y en cambio en la comuna nuestra, que es una de las más numerosas en cuanto a barrios, son 6 barrios. Entonces Villa Crespo queda como una zona marginal donde las cuestiones comunales se deciden entre la participación de los otros 5 barrios, mientras que Villa Crespo, que tiene más de la mitad de los habitantes de la comuna, no está decidiendo sobre su propia problemática. Así que en eso la ley de comunas no está cumpliendo su cometido. Eso fue un invento dentro de lo que fue la Constitución de 1994, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Cuando la ciudad de Buenos Aires 1996. 1996. La ciudad fue De 2 la años ciudad de después. Buenos Aires, sí. Yo participé asiduamente en los foros de la Convención Constituyente y logré que el artículo 32 de la Constitución, a través de una misiva que envié a la Convención Constituyente, se tuviera en cuenta los barrios de la ciudad, el artículo 32. A partir de ahí, bueno, también en el artículo 127 en adelante se contempla el tema de las comunas como un método de participación que viene de larga data en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de cómo eran las cosas antes de la Revolución de Mayo. Estamos hablando de que se organizaron los vecinos en 1806, el 14 de agosto de 1806, se autoorganizaron en forma barrial, o sea, eligiendo a sus propios
jefes militares por conocimiento de vecindad, Claro. y a su vez ellos a sus digamos, personal jerárquico, y así hasta llegar a Cornelio Saavedra. Fue Claro. todo muy natural. Y bueno, eso a lo largo de los años en los barrios también se fue dando, pero a nivel institucional. Que las propias instituciones fueron generando y creando las actividades barriales, pidiendo asfalto, pidiendo iluminaria, pidiendo, no a través de una política municipal del gobierno, sino a través de las peticiones institucionales de los vecinos organizados A través de las, barrialmente. claro, de las asociaciones. Exactamente, etcétera. clubes, etcétera. Clubes. Ese es un distintivo muy capitalino, digamos, muy de Buenos Aires. Sí. Y claro, Montevideo que también tiene esa peculiaridad de ser una ciudad multibarrial. cuando vemos la reforma constitucional del 94, que de alguna manera, bueno, le da a las provincias potestad sobre el subsuelo, ¿no? Bueno, y ya lo que era de todos los argentinos ahora es de la provincia, ¿no es cierto? Lo que era el petróleo en Neuquén, de Salta, qué sé yo, ya nosotros los argentinos no somos dueños de eso, es dueña de la provincia. En fin, hay esas características que ha despojado, ese federalismo raro, ¿no es cierto?, que han implementado. Pregunto, la ciudad de Buenos Aires pasó a ser ciudad autónoma, o sea, dejó de ser capital federal y es un estado más, entre comillas, independiente. Vive el gobierno nacional, etcétera, todo lo que quieras acá, pero ya no es capital de los argentinos, sino es ciudad autónoma. Se puede interpretar como. Y como ciudad autónoma, pregunto, esto de hacer las comunas internas, como si fueran las provincias, ¿no? ¿Hay alguna característica que desnaturalice la unidad ciudadana como las provincias de cada una? Porque Capital Federal, cuando se hizo independiente, no tiene riquezas, porque el puerto es de la nación, todo, o sea que los ciudadanos de Buenos Aires, si vos no sos dueño de un metro cuadrado, no existís, ¿no? No tenés ningún beneficio. Es una capital federal que nada de federal tiene hacia su propio interior ciudadano, porque no respeta las identidades barriales, no respeta esa federalidad que hay en las provincias, porque bueno, justamente las comunas han, digamos, aglutinado los barrios y le ha quitado representatividad, no digamos representación, pero al menos representatividad, como el caso que había mencionado sobre Villa Crespo. No es federal en lo más mínimo hacia su interior, a pesar de que se jacta de ser capital federal. En realidad es un híbrido entre una provincia y un municipio. Sigue funcionando como municipio, pero se jacta de ser autónoma y se jacta de tener una constitución que en realidad no debió llamarse constitución, sino estatuto organizativo. Reglamento interno. Estatuto organizativo, que es lo que menciona la Constitución Nacional que debería tener la ciudad de Buenos Aires, autónoma. Está bien, tiene sus propias leyes, su propia, digamos, autonomía, pero ya que se considera casi una provincia, o digámoslo, una provincia, porque si uno se lo plantea, esto es así en los hechos, ¿por qué entonces no respeta la Constitución Nacional que dice que toda provincia debería tener el régimen municipal? En el artículo 5 y en el artículo 123 de la Constitución Nacional se habla del régimen municipal. ¿Por qué entonces la ciudad como Estado provincial no tiene hacia adentro el régimen municipal que le debería corresponder a los barrios como localidades? En el caso de Villar Crespo, reconocida cuando se le cambió el nombre a la estación de tren, ¿no? Como todo pueblo en la provincia tiene su estación y pasa a tener jerarquía de localidad nacional, Villa Crespo la tiene, como la tuvo Almagro en su momento, pero no tenemos régimen municipal. Es una buena, digamos, lucha para dar y justa,
y sobre todo legal, porque está admitida dentro de la Constitución. Ese tema es un tema, viste, que habría que discutir, poner en el tablero, que le daría a los debate, vecinos porque de cada barrio su propia, digamos... O sea, tendríamos, en vez de al gobierno en el barrio, como lo tenemos ahora, metido, entrometido en las cuestiones barriales, tendríamos el gobierno del barrio, Claro. nuestro propio gobierno. que no es la comuna. Que no, para nada, simplemente Los comuneros son como alcahuetes de... una cosa Sí, por el lamentablemente estilo. tenemos 107 a sueldo, Cobran cuando sueldo. antes teníamos 60 nada más, que son los legisladores. Los legisladores. Ahora tenemos 107 más, que ganan más o menos lo mismo. O sea, se duplicó Tienen asistentes el gasto. también, como si fuera una mini Asesores, gobierno. asesores nadie se los cuenta. escatima, ¿no? Siempre hay. Siempre hay. Pero estos 107 han encarecido completamente, ha duplicado el gasto de la ciudad sin cumplir ninguna función de las que están estipuladas en la ley que deben cumplir y no la cumplen. Más un consejo consultivo honorario que, si bien no cobra, no cumple las funciones de canalizar las demandas vecinales, sino que se las atribuye violando de toda, digamos, la Constitución, inclusive la ley comunal, el gobierno central, porque no debería ocuparse de canalizar las demandas directamente el jefe de gobierno, como está haciendo con reuniones barriales, sino respetar al Consejo Consultivo de cada comuna, que es el encargado de oír a los vecinos, y a su vez la Junta Comunal, que son los gobernantes pagos, tienen la obligación de escuchar a ese Consejo Consultivo. No se está cumpliendo nada de eso. Las organizaciones intermedias que habla del peronismo. Exactamente, ¿no es sí, cierto? Que sí, a son través de legítimos ellas, representantes, llamémoslo, de las sectores. organizaciones libres del pueblo, las ONG, el tercer sector, es el que realmente tiene constitucionalmente y además el artículo 22 que dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, no especifica qué representantes. Bien podrían ser los representantes de entidades no gubernamentales, de clubes, etcétera, como sucedió en la Constitución de la provincia del Chaco en su momento, que permitía no solo representantes de partidos políticos, sino que permitía que el pueblo esté representado a través de sus propias instituciones barriales. Bueno, yo creo que hoy en día en la política del hoy es cuanto menos tenga injerencia los barrios, la opinión de la gente. De hecho, si alguien se queja por algo, bueno, lo cagan a palos. Bueno, ¿No es cierto? Ya no hay ningún tipo de plurito. En Mendoza reclaman el agua, movilizaciones importantes. El gobernador no importa tres pitos y la cosa sigue. No sé qué hay que hacer en ese aspecto. Hay que ir y aplicar, como decía Perón, ¿no es cierto? sí, el escarmiento. Lamentablemente la Porque parte si las institucional- palabras, las instituciones no son escuchadas, entonces ¿cuál es el próximo paso? La violencia. Bueno, desgraciadamente. nosotros tuvimos el encontronazo con el tema de Palermo Queen, con la justicia no llegamos porque presentamos el caso ante el defensor del pueblo. Y aquí, cuando uno dice defensor del pueblo, de la democracia, necesita un defensor del pueblo. Eso está en Bueno, la ley. es raro, pero bueno, acudimos al defensor, nos dio la razón, le pidió al gobierno que actuara. El gobierno, a través de Defensa del Consumidor, sancionó a 14 inmobiliarias que eran las que estaban, digamos, cambiándole el nombre al barrio de una manera totalmente ilegal, con publicidad engañosa, porque promocionaban sus, digamos, departamentos en el barrio de Palermo cuando estaban en el barrio de Villa Crespo, para venderlo más, o sea, engañando, digamos, a sus propios clientes. Bueno, esto dio por tierra. La ley de comunas sí se pudo hacer efectiva en esa ocasión porque al delimitar Palermo de Villa Crespo, las inmobiliarias habían violado ese límite y fue la primera vez que se cumplió con la ley de comunas en el año 2007. Pero para todo lo demás todavía estamos esperando
Recién me que comentaba, se cumpla, ¿no? es del barrio que había pasado por 3 etapas, o por Sí. lo menos lo hablamos fuera de cámara. La primera etapa era obviamente industrial, etcétera. Después la segunda etapa dijiste que era Habitacional, un habitacional. complejo donde Que ahí llegaron entra la el mundo inmigración. inmobiliario, todo eso. También, claro, por los rematadores que empezaron a rematar lotes. Y finalmente, bueno, llegó Y la tercera etapa. la tercera etapa comercial a raíz de, bueno, también la colectividad judía organizada en cooperativas. Empieza con la primer caja mercantil en el barrio y empieza a dar crédito a todas las colectividades. Con interés, supongo. Con interés, obviamente. Que en su momento permitió que no fuera tan alto y prosperara a los, digamos, vecinos que empezaron a poner negocios en lo que es la columna vertebral de Villa Crespo, que sería Scalabrini Ortiz. Claro. La historia de la palabra Canning, Sí, no para lo pone- personal, no mala pone- palabra, pero no se de irrita. chico aprendí que es Canning y no me la puedo olvidar. Sí. Pero porque era, digamos, el primer ministro inglés Sí. que se le puso a esa vía que atraviesa Corrientes, la columna vertebral, porque fue, bueno, el ministro inglés que firmó en 1825 el Tratado de Comercio con comercio la con- Argentina y no reconoció, Hecho entre por comillas. Bernardino Rivadavia. Sí, sí, Que Sí, ese, Payo Mayor, tratado ¿no? en 1826-1825, sí. después es el que rescata Menem después del acuerdo con Inglaterra. ¿no? Lamentablemente. Y que denominaba a Inglaterra como la nación más favorecida en el comercio y en las Claro, privatizaciones. pero si nos habían reconocido en 1825 como independientes, no sé por qué en 1833 bueno. ocuparon Malvinas, que Sí, tenía bueno. la gobernación argentina, ¿no? Sí, ya bueno, pero efectiva. siempre le gusta un Esa poco más. contradicción permanente. Y en este aspecto cambia más que nada porque por influencia de la colectividad judía, y las otras colectividades no reaccionaban de repente con Sí, contraria. participaban del comercio, sobre todo Se prendieron todos. musulmana, la sirio-libanesa, vendiendo sobre todo telas, la parte textil. Tenemos Beine, en el Beineta. barrio, claro, la parte lanera. Ah. Se aglutinaron digamos, por rubros. Claro. El centro lanero está sobre Scalabrini Ortiz hoy por hoy. Tenemos el centro marroquinero, el principal y originario en la calle Murillo. Ajá. Y bueno, después sobre Warnes están todo lo que es la parte de automotor, repuesteril, Ah, sí. porque era, digamos, el camino de las tropas. Claro. Por ahí transitaba Rosas Mirá. para doblar después en Scalabrini o Canning, o mejor dicho, el camino del ministro inglés Sí. hacia Palermo. En esa esquina tenía la residencia Sutter, el ministro inglés, con el que trató, digamos, el desbloqueo después de obligado, en Rosas, y vivía ahí. Y bueno, entonces Warnes empezó a hacer, digamos, el camino donde se arreglaban las carretas, luego las ruedas de los vehículos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hoy por hoy el de los de San Maderos todavía siguen en muchas zonas de Warnes. Y hoy por hoy ya, bueno, está establecido, ya son reconocidos esos sectores del barrio como el lugar donde la Tradicionales, gente va a buscar. ¿no es comerciales, cierto? sí, Comerciales. vienen de las provincias. ¿Hubo más conflicto después, digamos, en los últimos, qué sé yo, 40 años, 50 años? ¿Había, como los hubo en antaño, o ya se transformó en, ¿no es cierto?, donde hay una convivencia? La convivencia la pueden ver hoy por hoy si van al Café San Bernardo, donde van a ver jugar al dominó, la general, digamos, la franja etaria mayor, Sí. que apenas uno entra los ve ahí jugando a estos juegos. Y después la franja etaria menor, que son los jóvenes, que es el auge que tiene el café hoy por hoy, que si bien empezó con el billar y siguió con el pool, hoy por hoy está con el ping-pong, sobre todo con el ping-pong en la parte del fondo, además del metegol, donde van a ver a Chacarita pintada jugando con Atlanta, ahí en el metegol. ¿Y ahí, ¿no es ahí cierto? pica? Supongo que sí. Sí, ¿no? sí, hoy por hoy, bueno, tenemos un territorio irredento, Claro. igual que Malvinas, que lo estamos disputando con Chacarita. Todavía, sí, es muy risueño, pero bueno, lo vamos a recuperar. Bueno, y lo de Atlanta, viste, que ahora cualquiera que putee Atlanta o saque algún cartel, algo, viste,
los vapulean, ¿no? Cualquier hincha, ¿no? Los hinchas que juegan con Atlanta. Sí, bueno, este es el barrio bohemio. Es el barrio bohemio porque, bueno, ellos andaban deambulando de barrio en barrio hasta que se establecieron en el nuestro. Y la bohemia tiene mucho que ver no solo con el deambular gitano, por decirlo así, sino con el tema cultural de pintores, poetas, escritores, músicos, que en Villa Crespo se concentraban en los cafés, como ya le digo, antes de este éxodo que hubo luego de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos empezó a hegemonizar en todas partes. ¿Muchas sinagogas hay por ahí? Sí, la tercera en importancia está en la calle Murillo, y hay muchísimas más en torno. ¿Mezquitas? Mezquitas hay, no hay mezquitas a la vista, sí hay casas donde se reúne la colectividad musulmana. Pero la mayoría se convirtió, ¿no? La mayoría son maronitas, ¿no? ¿O no? No, siguen los sirio-libaneses profesando su culto. Están yendo a la mezquita más importante que está en Palermo, que es la del Rey Farad. Sí. Pero en el barrio no es que se vea, digamos, que sea muy visible el tema de la colectividad musulmana. Están más bien eso porque profesando creció su culto la hebrea y entonces en forma se privada. ¿Verdad? ¿Cómo? Eso porque creció la comunidad judía y ellos... En realidad la comunidad judía se fue del barrio en esos años, de los años posteriores a... Entre los 60, 70 y 80 hubo un éxodo, que bueno, mayormente la colectividad judía se afincó en Beersheba, en un pueblo de Israel, que bueno, el Estado de Israel les daba un dinero para que se vayan allá, pero hoy por hoy sigue siendo mayoritaria, tenemos un 30% de los habitantes de esa colectividad en el barrio. O sea, de cada 3 personas que pasan, uno es de la colectividad. Pero como ya le digo, no se ve, digamos, una confrontación abierta, todo lo contrario. Por ejemplo, en ese bar y en los comercios, en las calles, no se ve, por lo menos en Villa Crespo. De hecho, la AMIA, junto con la Facultad de Arquitectura, con la UBA, perdón, había hecho una encuesta de si molestaba que uno viviera al lado de un judío. Dio que sí, que en la Argentina mayormente molestaba a uno vivir al lado de un judío. Pero indagamos y ningún dato fue tomado en Villa Crespo. Por lo tanto, nosotros presuponemos que si se hubiera tocado o tomado los datos en Villa Crespo, de mayormente la comunidad... No habría antisemitismo. No lo hay, o hubiera dado un resultado opuesto. Claro. De que sí, bueno, no hay ningún problema en vivir al lado de alguien de la colectividad judía. Pero bueno... Bueno, pero se busca políticamente, ¿viste? A ver dónde hay, para poder justificar que hoy hay por antisemitismo hoy, con y esto que está pasando en Palestina, nosotros tenemos la calle Palestina en intersección con la de Estado de Israel. Claro, se juntan. En ese lugar el INADI puso las 2 banderas, la de Palestina y la de Israel. Tenemos la foto, fue publicada en mi libro y demás. Bueno. Y casualmente enfrente tenemos el Colegio General Benito Nazar, que es católico. Católico. Y se ven las 3 religiones que se vio de casualidad así en esa foto. Nadie tocó las banderas, siguen estando ahí, todo bien. No, fue un evento oficial del INADI que las pusieron ahí, nos permitieron sacar la foto en su momento. Y después hubo algunas filmaciones, creo que en YouTube hay, donde se encuentra un musulmán y un judío en esa esquina y bueno, se saludan, todo lo más bien, en tono humorístico. No quita que hayamos pedido que la colectividad judía se pronuncie en contra del Estado de Israel en Villa Crespo por el genocidio que está sucediendo en Palestina, ¿no?
Esto lo ha hecho formalmente la Junta Histórica. Pero no lo hizo la colectividad. En forma oficial, hasta ahora no hemos Bueno, no tenido lo hizo ningún sector, fuera de algunos marginados, ¿no? Ningún comunicado, pero bueno. Sí. Pensamos que sí se ha dado en otras partes del mundo. Los ortodoxos se han manifestado en Nueva York, en varios lados, en contra de esta matanza. Sí. Bueno, ortodoxos acá también han reaccionado, pero bueno, son muy poquitos. Sí. En realidad, donde va la onda van todos. Y eso es en beneficio, ¿no? Lamentablemente. Lo que sí queremos nosotros es que a través de la movida que estamos tratando, empezando por esto de la unidad nacional y poner al barrio como ejemplo de convivencia, de hecho hemos distinguido a distintos militantes de partidos políticos opuestos, como por ejemplo se dio el caso entre la Cámpora y el PRO, que espontáneamente se abrazaron porque fueron distinguidos por el Movimiento de Unidad Nacional, que es un movimiento que está tratando de hacer lo posible por superar todas las diferencias políticas y demás, y que en una, digamos, confluencia de unidad, más que nada, más allá de lo que sería la unidad de convicción, sea una unidad de acción, que actuemos todos unidos para que el país salga adelante y deje de estar, digamos, siendo entregado por este gobierno que no cumplió en ninguna de sus promesas, está siendo entregado al extranjero, como en el caso de Tierra del Fuego, el caso de la venta de terrenos a particulares en la Patagonia, el deambular de conscriptos, por decirlo así, israelíes en la Patagonia. Queremos que esto, bueno, que nos unamos en función de que esto no siga sucediendo. Bueno, no sea por lo menos no sea un sector de encontronazo o que no se defienda el interés nacional, ¿no? Exactamente. Lo más importante, siempre hablamos del interés nacional. Hugo, gracias. No sé si quedó algo pendiente. Bueno, debe haber muchísimo para hablar, pero bueno, no va a faltar oportunidad de hablar del tema. Así que, bueno, yo te agradezco mucho por haber venido. Al contrario, gracias por la oportunidad. Darnos la oportunidad de por lo menos contar un barrio. Un barrio emblemático. Bueno, sirvió para que otros barrios no se le cambie más el nombre a ninguno. Claro. Por eso decimos que fue una lucha a nivel nacional, ¿no? Claro. Que se preservó, digamos, la identidad nacional y se frenó el avance de la globalización con esto que logramos. No solo a nivel legal, sino que participó el vecindario a través de sus instituciones, los medios barriales de difusión también aportaron lo suyo. Fue muy importante y ejemplar. Bueno, es que sea ejemplar es primordial para todos. Así que bueno, te agradezco mucho. Que no nos vuelvan a tratar de quitar lo nuestro, ¿no? Bueno, ahí habrá que protestar y mover todos los instrumentos legales y no legales para que no ocurra. Y los no legales, si la gente participa. Y participe. Porque se trata de eso. También. De que la gente participe. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por ilustrarnos. Muy valioso y muy interesante. Gracias. No, al contrario. A todos ustedes agradecemos que nos hayan seguido. Es un tema más, no digo de color, pero de lo que es la Argentina en el fondo, ¿no? Que es la tierra de la oportunidad, ¿no? Pero la oportunidad para el bien común, que tiene que ser unida, no repartida, que tiene que tener una dirección, que es el interés nacional y es para beneficio de toda la nación, que es el pueblo argentino, ¿no? El bienestar, ¿no? Terminar con todas estas divisiones y todas estas complejidades. Este es un país donde ha albergado a tantos, ¿no es cierto? Y la prueba Villa Crespo, pero la nación argentina ha sido el melting, ¿no? El crisol de razas que tanto se ha dicho, de toda la gente que ha querido venir a vivir, ¿no? De los dramas, de las persecuciones, de tantas cosas que se han vivido a nivel mundial en diferentes etapas de la historia, y bueno, y la Argentina ha sido la tierra que los ha acogido, y bueno, esperamos que esa acogida sea
en beneficio de la Argentina y no una acogida en contra de la Argentina. Nos esperan otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.